Bueno, como siempre, estas charlas después quedan subidas a nuestro canal de YouTube. Ya vamos acumulando unas cuantas. Creo que esta es la número, no sé, 15, 16. Eh, y bueno, el tema de hoy lo llamamos contabilidad, temas avanzados, porque en realidad hicimos una charla de contabilidad y quedaron un montón de temas afuera. Y vamos a ir con una segunda chance. Veremos si en esta oportunidad nos alcanza o tenemos que hacer un contabilidad 3. No lo descartamos. Y dice contabilidad, pero en realidad hay temas que es como un abuso de notación decir contabilidad, porque vamos a ver cosas que técnicamente no son contables, que vamos a ver el importador de mis comprobantes de ARCA, cosas que no necesariamente son contables en sí, pero están en ese mundo de la administración contable. Eh, Vamos a ver una agendita medio ambiciosa para hoy. Retenciones y percepciones. Agentes de retención. Métodos de cálculo automático. Fórmula simplificada del cálculo de retenciones. Fórmula completa. Retenciones provinciales. Percepciones provinciales. Generar TXT de retenciones y percepciones. Importación de mis comprobantes. Cierre mensual y libros IVA. Nuevo. Centros de costo en contabilidad. Contabilidad y stock. Asientos agrupadores. Vamos a ver Buenas cómo nos prácticas va. contables. Eh, para que estemos todos en la misma página, ¿no? Eh, Retenciones y percepciones, yo calculo que todos los que estamos acá sabemos de qué estamos hablando, pero repasamos para hablar de lo mismo. Que las retenciones son un instrumento de pago o de cobro. Es decir, un cliente nos paga con transferencia, con cheque, con efectivo y con retenciones, por ejemplo. O lo mismo nosotros pagamos a un proveedor y parte de ese pago es una retención. Eh, la percepción, en cambio, es algo que se agrega a la factura, ¿no? Voy a cargar nafta a YPF, si pongo el quit de la empresa me va a aparecer, bueno, gastaste 80.000 pesos de nafta y 1.000 pesos de percepción de no sé qué cosa. Te cobran un poquito más en la factura, te aparece. Eh, y hay una tablita como para todos estar ubicados, que las percepciones pueden ser, y las retenciones pueden ser recibidas, también se les llama sufridas, a mí me parece que es un muy buen término, decir que yo sufrí una, una retención, una percepción, o las puedo emitir, ¿no? Si son recibidas, una percepción es una factura de compra, lo tengo ahí. Y si es una retención, está en un recibo. O sea, un cliente me pagó con una retención. Las emitidas, en cambio, las percepciones son las que yo emito en la factura de venta y las retenciones son las que uso como instrumento de pago a mis proveedores, o sea, en las órdenes de pago. ¿Hasta acá alguna duda de esto? Es como muy conceptual, pero para que estemos todos hablando de lo mismo. Todo perfecto. Gracias. Eh, bueno, una complejidad que tenemos es que, bueno, todos recibimos retenciones y percepciones y prácticamente todos somos agentes de retención, ¿no? Seguro de ganancias y a veces también de impuestos provinciales. ¿Qué es un agente de retención o de percepción? Esto es los distintos fiscos, el ARCA a nivel nacional o cada una de las jurisdicciones provinciales, incluso municipales, pueden delegar en empresas eh, el cobro anticipado de impuestos. ¿Cómo lo hacen? Te dicen, bueno, cada vez que vos hagas una factura, cobrale un poquitito y guardalo y después me la tenés que dar a mí. Es un mecanismo que le agrega mucha complejidad operativa, pero existe en todos los niveles del Estado. Eh, Ahora vamos para ir viéndolo esto en Shiki, vamos a ver cómo se configura esto en Shiki. Bueno, yo tengo que hacer un par de cosas para eso. Lo primero, vamos a ir acá, es, yo tengo que definir, yo tengo en el menú de Shiki, voy a darle un poquito de zoom, tengo impuestos, ¿no? Yo tengo que definir, en ese caso,
Por ejemplo, vamos a suponer que somos agentes de retención de ganancias. Entonces yo voy a buscar mi impuesto a ganancia y voy a decir, acá abajo hay unas checks que dice, ¿es agente de percepción? ¿Es agente de retención? Bueno, si soy agente de retención, marco este check que dice, es agente de retención. Eso como primera cosa. Eso le estamos indicando al sistema que somos agentes de retención. Cuando se hace una retención de ganancias a un proveedor, que saben que toda acción en Shiki administrativa genera un asiento contable. El asiento contable tiene que tener una cuenta contable asociada. Entonces, las retenciones tienen una cuenta donde hay que configurar de retención realizada. Es decir, yo le pagué a un proveedor con una retención, bueno, eso en realidad que yo que utilicé como medio de pago, en realidad se lo estoy debiendo a alguien, al fisco, por ende es una cuenta del pasivo. Si en cambio fuese agente de percepción, también tengo que definir una cuenta de percepción recibidora. Vamos a un ejemplito que tengamos las dos. Eso por un lado. Lo siguiente que tengo que hacer, si soy agente de retención o de percepción, es configurarme al menos un concepto de percepción, bueno, o de retención. Por ejemplo, el concepto de, si yo estoy configurando que soy agente de retención de ganancias, tengo que dar de alta un concepto de retención de ganancias. Si bien muchos de estos ya vienen encargados por default, bueno, yo digo el impuesto a ganancias, le pongo un nombre. En el caso puntual de ganancias, yo no voy a definir montos mínimos, alícuotas a nivel de ganancias en general, sino que voy a irme un paso más en la complejidad, porque en función de qué régimen aplique ese proveedor, van a corresponder distintas alícuotas y distintos montos no sujetos a retención. Pero lo vamos a ver en un minuto. Pero bueno, repasando como para entender, vamos a ver otro ejemplo. Supongamos que soy agente de retención de ingresos brutos. Entonces creo un impuesto, en este caso yo lo llamé AG como agente, ingresos brutos Buenos Aires. Primera cosa, las retenciones y percepciones que yo haga de ingresos brutos Buenos Aires no tienen nada que ver con mi liquidación de ingresos brutos Buenos Aires como contribuyente. Es decir, no se mezclan, no es que van por dos canales completamente independientes. Por eso, en Shiki, si somos contribuyentes de ingresos brutos Buenos Aires, por ejemplo, y también somos agentes de retención o de percepción, lo más conveniente es cargarlo como dos impuestos independientes, o sea, uno como contribuyente y uno como agente. En este caso, yo voy a decir que tengo soy agente de retención y percepción y por ende voy a configurar una cuenta contable como agente de retención y una cuenta contable como agente de percepción. Las cuentas, en el plan de cuentas hay algunas por default, pero lo determinará el contador. Lo importante es que sean cuentas del pasivo, es decir, yo cada vez que retengo que percibo, le debo plata, en este caso, si ingresos brutos Buenos Aires será a ARBA, que es la agencia recaudadora de la provincia. En el caso de que sea, voy a adelantar un pasito más, un impuesto provincial, tenemos que indicarle al sistema de qué provincia estamos hablando. En este caso le decimos que la provincia es Buenos Aires. Y en el caso puntual de Cava y de Ciudad de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires, tenemos que poner un código que realmente esto lo hacemos nosotros, que es BA para Buenos Aires y Cava para Cava, para que busquen el padrón, el código correspondiente. Ya vamos a ir un poquito a eso. Repasando y recapitulando todo, porque yo sé que ya enseguida nos vamos a marear. Si yo soy agente de retención, tengo que definir un impuesto. Ese impuesto tengo que marcarlo como que es agente de retención o de percepción. Tengo que definir las cuentas contables que correspondan del pasivo. Tengo que
no les dije el tipo. Fíjense que el impuesto tiene acá arriba un tipo. Acá esto estaría mal. Fíjense que impuesto sería tipo ingresos brutos. Yo puedo decir que es tipo IVA, ingresos brutos, ganancia u otros, ¿no? Bueno, en el caso de ingresos brutos le pongo ingresos brutos. En el caso de ganancias, le pongo ganancias. Tampoco lo había puesto. Ganancias. Esa sería la forma correcta de cargo. Funciona igual, aunque no lo haga, pero hay algunas cosas que requieren que esté bien configurado el tipo. El código, esto que decías puntualmente para los que son por padrón, y la provincia en el caso que sea un impuesto provincial, ¿no? Y después tengo que tener creado un concepto de retención y o de percepción en función de lo que sea. Hasta acá, venimos. Creo que venimos bien. Venimos bien. Bueno, cálculo automático. Bueno, sí que podemos configurar para que las retenciones y percepciones se calculen automáticamente. Hay como dos estrategias, dos formas de cálculo, dos métodos de cálculo posibles en Shiki. Una que es por padrón, que en el caso de Arca y Arba, y otro es por una alícuota fija que se define por concepto o subconcepto. Vamos a bajar esto a detalle. Por padrón, eh, Arca y Arba, o sea, provincia de Buenos Aires y Ciudad de Buenos Aires, definen y actualizan mensualmente un listado, un padrón, donde dice cada quit qué alícuota de percepción o de retención corresponde para cada contribuyente al que yo le estoy haciendo una operación. Es decir, yo le voy a pagar a Carlitos SRL. Bueno, si yo soy agente de retención de Arca, hay que buscar en el padrón de Arca ese quit y dice, bueno, a Carlitos aplica el 3%. Y si le das una retención del 3%. Eso es realmente engorroso, con lo cual lo que nosotros hacemos ya hace varios años es que todos los meses, a fin de mes, cuando están disponibles los padrones, los descargamos nosotros de la página de Arca y de AGIP. No, estoy diciendo mal. Dije acá Arca y está mal. Esto es AGIP, que es la de Ciudad de Buenos Aires. AGIP y ARBA. Las bajamos de la página de AGIP y de ARBA, esos enormes padrones, y los subimos a un lugar centralizado en Shiki. De forma tal que los clientes no tengan que estar encima complicándose con ese padrón. Otro caso son los que son por alícuota fija, en el cual yo defino, bueno, que aplica una sola alícuota para todo. Eso se puede complejizar, por ejemplo, sos agente de percepción de emisiones y te otorgan la alícuota 3,5, tú vos podés decir, cada vez que yo hago una percepción, una factura de alguien que vive en Misiones, aplicarle la alícuota 3,5, le calcula automáticamente, ¿no? Un caso particular de eso es ganancias, donde es una alícuota fija, pero tiene una complejidad adicional. ¿Por qué? Porque la normativa indica que existe para ganancias distintos regímenes de retención en función de cuál es la prestación que te está realizando el proveedor, ¿no? Si te está alquilando bienes, si es un transporte, si es bueno, en función, es un alquiler, en función de qué es lo que te está brindando ese proveedor, va a corresponderle nosotros lo llamamos su concepto diferente, y cada uno tendrá sus alícuotas y sus mínimos no imponibles distintos, ¿no? Vamos a verlo un segundito. En el caso, yo les decía, tengo los impuestos que tienen conceptos de percepción y retención. Y después tengo demás, que esto lo usamos en ganancias, también lo hicimos en otro impuesto, pero fundamentalmente en ganancias, que son los subconceptos de retención. Esto yo digo, por ejemplo, si estoy
vamos a ver uno que sea común. El de los bienes, ¿cómo se llama? Enajenación de bienes. Enajenación de bienes, esto es uno que es frecuente. Dice, bueno, si el proveedor ese me brinda un servicio que es enajenación de bienes de cambio, bienes muebles, que es el código de régimen 78. Ahí está, gracias Osvaldo, gracias. El monto no sujeto a retención es 100.000 y el porcentaje a retener, en el caso de cripto, que ahora es todo así, es 2%. Yo no sé si esto está actualizado o no, pero igual creo que se actualiza hace varios años. Pero conceptualmente yo tengo un monto y un porcentaje. Hay casos puntuales que son, creo que es el de, no sé, se llama honorarios, o servicios profesionales, déjame ver cómo se llamaba. Hay un concepto, no sé si es no, este no es. Hay un concepto que en realidad se definen por rangos en ganancias, no sé cuál es el código, en el cual vos ni siquiera es un monto fijo, ese es su concepto, sino que vos definís de tal rango a tal rango se retiene tanto y el monto fijo es tanto. Y vos definís una tablita de rango, ¿no? Un caso un poco más complejo. Yo como verán, en Jiki está armado todo de forma tal de que sea todo parametrizable, es decir, tratamos de que la estructura soporte todos los casos que existen. Y si no soporta, bueno, le agregamos alguna complejidad más para que pueda soportar eso nuevo que pueda aparecer. Vamos a dar un ejemplito de esto de ganancias que me parece que es interesante. Si un proveedor, ¿cómo determino yo a qué subconcepto pertenece cada factura? Porque en definitiva podríamos hacerlo hasta más complejo que una misma factura tenga dos subconceptos, pero vamos a suponer que cada factura pertenece, lo que te está brindando ese proveedor es de un concepto específico. Lo que nosotros hacemos es, primero asumimos que en general los proveedores honorarios es el 119. Oh, buenísimo. Resulta que está vos, Osvaldo. Y a ver, 119. Ah, pero no lo tengo ni cargado yo. Bueno, no lo tengo cargado como subconcepto, no tengo el ejemplo acá, pero perfecto. Bueno, lo que hacemos es, asumimos que un proveedor en la habitualidad va a brindarme siempre lo mismo. Es decir, el que me brinda un alquiler siempre me va a brindar alquiler. El que me hace enajenación de bienes será siempre enajenación de bienes. Lo cual es una asunción bastante razonable. Lo cual no quiere decir que uno no pueda modificarse. Bueno, mira, siempre este proveedor me brinda esto, pero en este caso aplica tal otro subconcepto. Eso uno lo puede, en la orden de pago puntual, modificar si uno no quiere. Pero la idea es que uno lo puede parametrizar a nivel de proveedor. ¿Eso qué ventaja tiene? Que esa parametrización la hacemos una única vez para ese proveedor y después quizás la persona que realiza los pagos quizás no tiene, quizás sí o quizás no tiene los conocimientos, no tiene que estar pensando en cada pago, no, este corresponde a tal régimen. Ya lo definimos a nivel de proveedor. Entonces esto tengo en la empresa, donde está el dato del proveedor, tengo una solapita que es impuestos, donde yo voy a decir qué subconcepto de ganancias tengo y ahí elijo el que corresponde. Si lo dejo vacío, no aplica ninguno y no le voy a calcular nada. Cuando yo hago una orden de pago de ese proveedor, vamos a suponer que tengo una orden, yo la creé recién, creé una. Ahí está. Esta orden de pago es de una factura y la factura es de 200.000 pesos masivo, o sea, 200.000 pesos más 42.000 pesos de IVA. Vamos a ver un segundo juntos cómo sería este cálculo. A ver, Brian, ¿qué dice? Y si un proveedor presta servicios y además vende productos, es a nivel factura que se debe definir su concepto de ganancia. Ahora te cuento cómo lo resolvemos en Jiki ese caso. Es un caso
que, que es perfectamente válido. Claro, son casos más raros, pero existen. Eh, vamos a ver este ejemplo, que es un ejemplo sencillo. Tengo una factura de 200.000 pesos masiva. Entonces, yo tengo acá la solapita de retenciones. Y le voy a decir que me calcule retención. Acuérdense que yo había dicho que el de enajenación de bienes tenía un monto no sujeto a retención de 100.000 pesos y un porcentaje de 2%, una alícuota de 2%. Entonces yo, orden de pago, ¿qué me calculó? Esto, me dice, el neto de la orden de pago, o sea, yo estoy pagándole 242.000 pesos, pero estoy pagando una factura que tiene 200.000 pesos y 42 de IVA. Saquemos el IVA, porque el cálculo se hace sobre el neto. Esos 200.000 pesos hay que restarle 100.000, que es el monto no sujeto a retención, o sea, me quedan 100.000. Y esos 100.000 le aplico una alícuota del 2%, lo cual nos va a llevar a un importe de 2.000, ¿no? Creo que se entendió, ¿no? La cuentita. O sea, tengo 200, primero, tengo 242.000 pesos, que es toda lo que estoy pagando. Pero a esto le saco el IVA de las facturas que lo componen, me queda 200.000. A esto le resto el mínimo no imponible, que son 100.000, y a esto lo multiplico por 0,02 por el 2%. Bueno, la retención de ganancia en este caso es 2.000 pesos, ¿no? Esta es la cuenta sencilla. Ahora vamos a complejizar. La forma de, antes de complejizar esto, ¿se entendió, no? Esta cuentita. En el caso que yo tenga que pagar una factura que que pertenece a dos subconceptos distintos, la forma de resolver esto en Shiki es creándole dos órdenes de pago. Entonces yo tengo la factura por 200.000 pesos, 100.000 son un subconcepto, 100.000 son otro, bueno, hago dos órdenes de pago, 100.000 cada una. Esa es la forma que tenemos en Shiki de resolverlo. Yo puedo en la orden de pago, eso no se los mostré, cuando se crea la orden de pago que se crea sola al recibir la factura, me pone acá el subconcepto del proveedor, pero yo puedo modificarlo, o sea, yo puedo decir, está bien, el proveedor es ese, pero yo digo, no, en particular, esta orden de pago aplica este subconcepto, yo calculo, vamos a ver que, no sé ni qué es el subconcepto, y la retención ahora, a ver, bueno, me calculó 1.000 pesos de retención, porque se ve que la alícuota es distinta o el mínimo es distinto, bueno, calculó una retención distinta. O sea, yo puedo en la orden de pago modificar eh, la retención. No sé si contesté tu pregunta, Brian. Y ahí lo que tienes que hacer es dos órdenes de pago. Una por que cancele una cosa y otra. Sí, es la forma que le encontramos para resolver. Perfecto. Bueno, si me vienen siguiendo, la complejizamos un poquito más la cosa. Vamos a hablar un poco. Vamos a ver. Entonces, decía, la cuenta, forma simplificada de cómo calcular la retención es, ¿cuánto es el importe? Bueno, es el neto de la orden de pago, o sea, la orden de pago está pagando facturas que tienen un neto de IVA, o sea, el neto que estoy cancelando, menos el mínimo no imponible por alícuota. Entonces, si yo tengo el neto de la OP es 100.000 pesos, el mínimo no imponible es 10.000, la alícuota es 2, es 100.000 menos 10.000 por 2%. Es lo mismo que decir que 90.000 por 2% sea 1.800. ¿No? Esta es la cuenta simplificada de una retención. ¿Y por qué digo simplificada? Porque en el caso de ganancias tiene una complejidad adicional que, eh, que el cálculo tiene un alcance mensual. Es decir, este mínimo no imponible lo voy a descontar por proveedor, técnicamente por proveedor y por su concepto, una vez por mes. Entonces, me puede ocurrir que yo tenga un pago a un proveedor
que esté por debajo de ese mínimo, entonces no aplica retenciones. Por ejemplo, si, como el ejemplo que veíamos recién, que el mínimo son 100.000 pesos, yo hago un pago por 90.000, no hay que retenerle nada. Pero ojo, yo me gasté de esos 100.000 ya 90 en el primer pago. Si yo le hago un segundo pago, no me quedan de vuelta 100.000 de mínimo no imponible, me quedan nada más que 10, porque yo ya los primeros los consumí en el primer pago que le hice ese mes a ese proveedor. Yo supongo que lo que busca eso es evitar que haya algún tipo de trampita, que sea, bueno, nada, si el mínimo son 100.000, tengo que pagarte 200.000, bueno, te la parto en dos pagos de 100 y 100, y entonces no lo tengo nunca, no. Los 100 son solamente descontados en la primera, la segunda ya no, ¿no? ¿Sí? ¿Eso me siguen? Vamos a ver cómo es la fórmula que hace Shiki, que es un poco más compleja que esto, para contemplar esto. Ninguno argentino se hubiese ocurrido hacer transfer. No, no, por supuesto que no. Pero por ahí viene gente de otros países, por ahí viene gente de Noruega y se le ocurre eso. Este, espero que no haya ningún noruego viendo este video. La fórmula compleja, o la fórmula completa, más que compleja, es allí, que es la siguiente. Bueno, ya no el neto de la orden de pago de esa orden de pago, sino que el neto de todo lo que le pagué ese mes a ese proveedor. Menos el mínimo no imponible por alícuota menos lo retenido previamente. Vamos a ver un ejemplo, para esto se va a clarificar. Vamos a suponer esto que yo decía. Yo tengo dos órdenes de pago de 100.000 pesos cada una. Esperen un segundito. Ahí está. Espero que no sé qué puse acá. OP1. Tengo dos órdenes de pago de 100.000 pesos cada una. La primera, hacemos la cuenta. Bueno, yo digo, tengo el mínimo no imponible de 10.000 pesos. Entonces digo, 100.000 menos 10.000, 90.000. Por alícuota 2, hay que retenerle 1.800 pesos en esta primera orden de pago. Supongamos que tengo una segunda orden de pago, también de 100.000 pesos. Ahí la cuenta, fíjense que nos da distinto, porque es, ¿cuánto fue lo que le pagué durante todo el mes a este proveedor? Ya no fue lo máximo, ya son 200.000. O sea, 100 que le pagué antes, más 100 de ahora son 200.000. Menos el mínimo no imponible, por 2% menos lo que ya le retuve anteriormente. Vamos a ver esa cuenta, si la hicimos bien. Tengo 200.000 menos 10.000, ¿no? O sea, 200.000 es todo lo que le paguen en el mes. Menos 10.000, 190. Ahora, esto lo multiplico por 0.02, me da 3.800. Pero yo ya le retuve a ese proveedor 1.800. Entonces lo que tengo que retenerle ahora son 2.000. Fíjense que, por más que es un ejemplo sencillo, si bien en el mismo mes tengo dos órdenes de pago por el mismo importe, al mismo proveedor, en la primera le retengo 1.800 y en la segunda le retengo 2.000. ¿Por qué? Porque en la primera me gasté el mínimo no imponible y en la segunda no. ¿Me siguieron? Esta forma de calcularlo de Shiki tiene un beneficio colateral, que es el siguiente. Supongamos que por alguna razón yo no le retuve al proveedor en el primer pago, porque no apreté el botoncito de calcular tensiones, porque no tenía configurado algo, por lo que sea, no se lo retuve. Un error. Yo tenía que haber retenido 1.800 y no lo hice. Cuando llegue la segunda orden de pago, ¿qué va a hacer el sistema? Me va a calcular cómo va a ser la cuenta acá. Bueno, la cuenta va a ser esta misma que dice acá abajo, pero sin estos 1.800. Es decir, yo le voy a estar reteniendo, el sistema te va a calcular que tenés que retenerle todo, 3.800. Es decir, me va a decir,
Supongamos que es este caso que les digo yo. Hice una orden de pago por 100.000, no le retuve porque me olvidé, por lo que sea. En la segunda orden de pago del mes yo voy a tener 200.000 pesos menos 10.000 por el 2% menos cero, porque no hubo ninguna retención antes, bueno, lo cual te va a hacer una retención de 3.800. Es decir, en la segunda orden de pago se va a corregir el error que hubo en la primera, ¿no? Eh, Esto no es que tu idea diseñado de esa forma, Chiqui, pero nos dimos cuenta que resultaba útil en esos casos. ¿No? ¿Se entendió esto? Bueno, creo que este es ¿cómo es si el mismo, eso sí, claro, si es el mismo mes, tal cual, Brian. Si te toca mes distinto, chao. Claro, exacto. Ahí sí, ahí quedó. Técnicamente hay una salvedad que es que si ese mismo proveedor tiene, claro, si me olvidé de retener el chao, fuiste. Eh, si ese mismo proveedor vos tenés dos subconceptos, funciona por separado. Es decir, no es que el mínimo de una sirve para la otra, son como si fuesen, ahí no se mezclan, ¿no? Lo total pagado durante el mes. Funciona como dos cuentas independientes. Eh, bien, ¿estamos hasta acá? Buenísimo. Vamos a otro tema que también tiene su... no es que sea polémico, lo que pasa es que existen distintas interpretaciones, no sé si interpretaciones, estrategias de cómo retener, cómo percibir en el caso de retenciones provinciales o percepciones provinciales, ¿no? Eh, que la diferencia es esta, a mí ya me lo explicaron varias veces contadores, que tiene que la retención y la percepción aplica si el servicio se está prestando en la jurisdicción en donde uno es agente. Es decir, si yo soy agente de Buenos Aires y le vendo algo, y le entrego algo, o brindo un servicio a alguien que vive en provincia de Buenos Aires, bueno, corresponde hacerlo. Ahora, si la persona vive en Misiones y yo tengo mi depósito en provincia de Buenos Aires, y le envío un producto, ¿qué se entiende como donde se perfecciona la operación? Eh, lo correcto es decir, bueno, donde se entrega. Lo que pasa es que, eh, bueno, varios de ustedes conocerán que cuando los agentes de recaudación piensan que uno tiene que haberlo retenido, percibido y no lo hizo, es una intimación, de que presentar papeles, es una estrategia, es una situación engorrosa, con lo cual una forma de trabajar que recomiendan algunos contadores es, che, escúchame, si hay fallos, a ver, espera, ¿qué dicen? Hay fallos que sería donde es el destino de la mercadería en bienes. Exacto, es correcto, es así. Lo que pasa que yo conozco casos, y que me lo justifican así los contadores, que está bien, yo le tengo que entregar algo a alguien en Misiones, pero esa persona de Misiones está en el padrón de provincia de Buenos Aires y después yo recibo un pedido de explicaciones de ARBA de por qué no le retuve o por qué no le percibí y entras en una. Entonces, lo que dicen algunas es, no, bra, yo si está en el padrón, le retengo o le percibo. Punto. Después, en todo caso, si el cliente o el proveedor se quejan, ahí vemos de hacer una excepción a ese. Pero hacer una estrategia más conservadora, que quizás es un poco más perjudicial para el proveedor o para el cliente, pero es más conservadora con los agentes de recaudación. En todo caso, eso es una decisión eh, estratégica de la empresa, del contador habilitado, y Shiki contempla esas dos estrategias. ¿Cómo lo contempla? Hay, espérenme un segundito, existe en el concepto de retención y en el concepto de percepción un check que se llama forzar inclusión, que tiene una ayudita que dice, si está activado y el quit está en el padrón, aplicará la percepción independientemente de la factura tenga o no esa provincia o no tenga provincia.
Lo mismo con las retenciones. Es decir, mi estrategia, la estrategia que acordamos con el contador es, che, si está en el padrón, retener o percibir, y no importa dónde se preste, bueno, vos marcás ese check y va a funcionar de esa manera el sistema. Si no, funciona de otra. Les voy a contar cómo es el algoritmo interno de Shiki para que quede claro. Si yo estoy haciendo una orden de pago, esa orden de pago cancela factura o facturas, y la factura puede tener una provincia. Entonces, la orden de pago tiene una provincia, que es la provincia de la factura. Que es algo que también uno lo puede modificar, lo mismo que veíamos del subconcepto. Entonces, esto que les voy a contar es de retenciones, pero es lo mismo para percepciones. Si la orden de pago tiene una provincia, y la provincia es de donde yo soy agente de retención, ¿no? Sí. Ahí entramos a una pregunta. ¿Ese quit está en el padrón? Sí. Bueno, entonces le hago una retención según lo que dice el padrón para ese quit. Por ejemplo, yo soy agente de retención de Provincia de Buenos Aires. Hago una orden de pago que es Provincia de Buenos Aires. Ese quit de ese proveedor está en el padrón y el padrón es 3%, lo retengo 3%. Fin. Supongamos que, mismo caso, la orden de pago es de la Provincia de Buenos Aires, pero el sujeto no está en el padrón. Y no está puede estar con alícuota cero. O sea, vos tenés el padrón y ese proveedor puede estar en el padrón con una alícuota que es explícitamente cero. Eso no, si está con cero, digamos, se le hace una retención de cero, es decir, que no se le retiene nada. Pero si el proveedor no está en el padrón, lo que hacemos ahí, aplicamos la alícuota máxima. La alícuota máxima definida para ese concepto. Por ejemplo, 6%. Eso se define también en el concepto de percepción y de retención como alícuota default. Entonces, si no está, aplícale esta, ¿no? Por ejemplo, yo pongo 6%, me va a hacer esa lógica de que, ¿cuál es la lógica? Lo digo una vez más, que coincida la provincia de la orden de pago, pero que el contribuyente no esté en el padrón. Esto es esta rama de acá, ¿sí? Vamos a esta rama de acá, que es la orden de pago es una provincia diferente a la provincia de la que soy agente. Por ejemplo, le estoy pagando a un proveedor de Misiones. Lo mismo aplica para facturas y percepciones. Bueno, si yo tengo el check que les mostraba recién de forzar inclusión, o no lo tengo. Si no lo tengo, directamente no se le retiene. Es decir, si la orden de pago es para Misiones y yo soy agente de Buenos Aires, bueno, y no tengo ese check, no vamos a retener nada. Ahora, si la estrategia es esta conservadora que yo les decía, que es, no, se tiene el padrón, retenerla igual, ahí entramos en otra pregunta que es, ¿está o no está en el padrón? Si no está, tampoco se le retiene. Ahora, si está, le retenemos lo que dice el padrón, ¿no? Es decir, la diferencia es que en esta rama no le aplico la alícuota máxima, sino que simplemente no la retengo. No sé si los mareé con este diagrama de flujo. Después ya le voy a mostrar un condensador de flujo un par de slides más adelante. Pero ¿se entendió esta lógica? Bien, perfecto. Bueno, es complejo y lo que creo que ya todos lo fuimos definiendo siempre, pero si no, si alguno no tiene claro qué estrategia prefiere llevar la compañía con su contador, es un buen momento para revisarlo, ¿no? Cómo prefiere hacer. En el caso de las provincias es lo mismo, perdón, de las percepciones es lo mismo, ¿no? O sea, en lugar de que acá estar hablando de orden de pago, estamos hablando de facturas, pero es el mismo dibujito. Bueno, después de esto, otro tema que suele ser bastante molesto es que uno
uno realiza percepciones y retenciones durante el mes, que son todos un pasivo. Es decir, yo no le pagué a un proveedor o agregué algo en la factura, pero esa plata no es mía, sino que es el ente recaudatorio que corresponde. Es obligatorio, mensual o quincenalmente, según cuál sea el impuesto del cual somos agentes, declarar qué retenciones y qué percepciones hice. Pues yo retuve a fulanito, una factura de tal plata, tal importe de percepción, hice o una retención, una percepción de cada una de las cosas que aplican. Eso, esos datos uno los puede subir manualmente, eh, pero bueno, en Shiki fuimos desarrollando un generador de TXTs, que me arma un TXT que uno puede exportarlo y subir directamente ese TXT. Eso se llama, eh, se llama liquidación de retenciones y percepciones emitidas. Yo lo que voy a decir acá es el periodo, por ejemplo, quiero hacer la liquidación de octubre, ¿no? ¿De qué impuesto? Bueno, del impuesto ganancias, y elijo acá si conceptos de percepción no tengo nada, pues no soy agente de percepción, pero sí de retención del concepto de retención. Crear, y esto va a buscar, nada, tengo un botón calcular, esto me va a buscar todas las retenciones y, bueno, o percepciones, lo que haya, del mes, y me va a generar, bueno, acá no tengo ninguna procesada, un TXT que yo descargo directamente. Uno o varios, ¿no? Este TXT es uno de los más molestos de todos porque es muy sensible eh, a la menor diferencia, ¿no? Por ejemplo, una cosa que nosotros corregimos ya hace un tiempo, que es que teníamos una alícuota y un neto de la factura, entonces y un monto retenido. Pero como esa es matemática discreta, no te alcanza la precisión de 2 dígitos, que es la que te da los TXTs, para poner todos los casos. Por ahí el neto por la alícuota te da un resultado de 3 decimales o de 4, y en función de cómo se redondee, podías caer con un centavo de diferencia, y si ese centavo de diferencia hacía que se rebotara la subida de los TXT. Entonces, cosas que fuimos ajustando a, a esfuerzo y prueba y error. Eh, Así que bueno, cualquiera que haya trabajado con este TXT seguramente los habrá sufrido. Eh, Bien. Bueno, ya, bueno, no nos queda mucho tiempo, pero ya pasamos la parte más intensa y tediosa, que es la de retenciones y percepciones. Les quiero comentar algunas cosas que por ahí no todos conocen, de funcionalidades que tenemos en Shiki. Hay una que para mí es muy interesante. Nosotros, por ejemplo, somos mucho nosotros como empresa Shiki. Y hay clientes nuestros que tienen una carga importante de factura de compra que lo usan muy intensamente, que es el importador de mis comprobantes. Ustedes saben que si uno va al portal de Arca, vos podés consultar todas las facturas que te hicieron. O sea, como son facturas electrónicas, están registradas, ya Arca ya las conoce. Entonces vos podés exportarte, o sea, yo puedo consultar por un periodo, por ejemplo, por una semana, por todo un mes, la información de Arca de qué facturas tiene registrado que me hicieron a mí. Tiene varios formatos de exportar. Uno que se llama CSV, que es un archivo separado por coma, que de hecho uno lo podría ver en Excel, por ejemplo. Lo exportás como CSV, lo subís a Shiki, y Shiki lo que va a hacer va a comparar lo que declara Arca con lo que vos tenés cargado en el sistema. En donde coincida, antes de seguir se lo voy a mostrar, porque esto es así. Mis comprobantes, importación de mis comprobantes.
vos primero te vas a Arca, te exportás el periodo, ¿no? Así, bueno, me exporto octubre. Después vengo acá, hago nueva importación, subo ese archivito CSV y después le digo, ¿cuándo a cuándo? Bueno, esto es simplemente para que te quede registrado del 1 de octubre al 31 de octubre. Crear y lo procesa, acá te muestro alguno que ya está cargado, y te muestra algo como esto. Te va a decir de cada factura que tiene eso, distintos colorcitos y distintos mensajes. ¿Cuáles son esos colorcitos y mensajes? Bueno, primero, si la factura existe y está cargado con el mismo importe en el sistema que lo que declara Arca, te la marca en verde. Si existe la factura, pero o sea, ¿qué significa la factura? La factura se identifica unívocamente por tipo de factura, punto de venta, número y proveedor, ¿no? No puede haber dos facturas iguales con esa clave. Si existe, pero tiene una diferencia en el importe, te va a decir, che, está cargada, pero está diferente. Te avisa el sistema, no hace nada, te avisa simplemente. Si la factura no existe, el sistema la crea. La crea y la deja proyectada. La crea con la información que saca de Arca y te la deja ahí para que vos la valides. Incluso si hay una factura de un proveedor que ni siquiera existe el proveedor, también te crea el proveedor, ¿no? ¿Qué es el proveedor? Es el quit que te informa. Es decir, primero busca por quit, si no existe, crea el proveedor. Identifica el tipo de documento, si es factura, nota de débito, nota de crédito. Si el documento existe, valida total ese tipo, y si no existe, crea una factura de compra, nota de crédito, nota de débito, con el detalle e IVA proyectado. Te la deja proyectada para que vos la valides. Hace unos meses modificó Arca ese formato y hizo algo muy interesante, que es que antes te decía cuánto era el IVA, pero no te decía cuánto era de cada alícuota, con lo cual vos no podías reconstruir con eso la factura. Sabías que tenías tanto de IVA, pero si tenías, por ejemplo, 2 alícuotas, ya la cuenta se hacía imposible. Ahora no, ahora te da una columna por cada alícuota de IVA, con lo cual ya tenemos casi toda la información. Digo casi toda, porque lo que nos está faltando ahí es la pregunta que si te traen todavía no nos trae las percepciones. Entonces, vas a ver que la factura te falta un cacho, pero no sabes exactamente de qué, percepción de qué. Exacto, entonces para poder cerrarla, en ese caso vas a tener que pedirle la factura al proveedor o ver si no te la mandó. Lo que sí es un proceso que es súper útil como parte del cierre mensual, porque vos con esto por lo menos te quedas tranquilo que no se te perdió ni traspapeló ninguna factura emitida como servicio, factura electrónica, ¿no? Y que no tengas ninguna mal cargada. Y sí, en la experiencia nuestra siempre tenés una cantidad, algunas que aparecen, hay algunas empresas que incluso armaron un indicador con esto, es qué porcentaje de las facturas se cargaron por la importación de mis comprobantes, entendiendo que si uno va cargando todas las facturas que recibe, deberías tener en el ideal el 100% cargadas antes. Ahora, si tenés cargadas facturas por el importador y no las habías cargado antes, quiere decir que algo en el proceso de proveedores está fallando, porque el proveedor no te mandó la factura, o te la mandó un mail que no leíste, o lo que sea. Hay algo que. Entonces es un indicador hasta incluso de performance. No sé si estaban usando esta funcionalidad, si la conocían, si resulta útil. No, no lo usamos, es muy bueno. Sí, bueno, está. Sí, sí, totalmente. Bueno, mira, qué bueno, que varios que no la estén usando, que les sirva para eso. La usamos, está buenísimo, Angie, igual, sí. Sí, yo es que ustedes la hacen un montón. Bueno, nada, después si alguna la quiere empezar a implementar y tiene dudas, qué sé yo, ahí nos avisan y las ayudamos. Repasito de esto, que es
hay un proceso que es de cierre mensual, ¿no? O sea, bueno, yo terminé el mes, a mes vencido, hay un cierre que cubren las empresas que está bueno. eh, Buenísimo, Wilmer. Hay un proceso que está bueno incluso que esté documentado. Es decir, mira, el día 5 hacemos tal cosa, el 6 tal otra, el 7 tal otra, que ya esté como parte del... Va, está bueno. Yo he visto empresas que lo hacen así y les funciona bien. Que cuál es el proceso de cierre de mes, ¿no? En Chiqui tenés que hacer, lo primero que nada es una liquidación de impuestos del impuesto IVA. Eso lo que hace es termina de definir exactamente qué facturas están adentro y cuáles están afuera. La de venta están todas, la de compra, bueno, va a depender si al momento de hacer la liquidación ya estaba calculado o no, ¿no? Eh, Eso te genera automáticamente el libro IVA compras y IVA ventas tradicional, los que son que se imprimen. Y también después a partir de eso podés generar, no te lo genera automáticamente, el libro IVA compras digital y el libro IVA ventas digital, que son esos TXT que exportás. El IVA digital, para los que son, eh, no, iba a decir viejos, pero no, con más experiencia, y los que antes se llamaba Sistema de Régimen de Información de Compras y Ventas, y para los que son aún más experimentados, antes se llamaba City Compras, City Ventas. Esos en Chiqui vos lo generás y ahí tenés para exportarte el TXT de comprobantes y alícuotas y lo subís directamente. Eh, Les cuento algo nuevo que hicimos en Chiqui, que es un viejo pendiente del sistema que, que lo estamos implementando ahora, así que muy probablemente, salvo que hayan tenido una actualización muy reciente, no lo tengan. Es que nosotros teníamos, primero, renombramos, eso fue nada más que un cambio de nombre, ya hace el año pasado creo que fue, proyecto por centro de costo. Simplemente fue un cambio de nombres, pero creo que refleja mucho mejor lo que hace esa entidad que es proyecto. Y después, lo que hicimos este año, que es lo más como disruptivo, es que tocamos el core contable para que los movimientos contables tengan centro de costo. Esto es, ¿qué te permite hacer esto? Bueno, vos podés tener una contabilidad por centro de costo. Vos podés cargar una factura de compra y si esta factura de compra está imputada 100% al centro de costo tal, de un cliente o centro de costo administración. O sea, vos te definís los centros de costo como vos quieras. Eh, y lo mismo con las ventas. Eh, y después de eso, al estar, o sea, pero se lo voy a mostrar porque así es más fácil de mostrarlo. Si yo me fijo en un asiento, en el asiento tiene ahora algo nuevo que es una columna centro de costos. Entonces, esa columna centro de costos es la que tiene la apertura en el caso de que el documento que lo genera lo tuviera, de qué centro de costo pertenece. Hay una particularidad que hicimos en parámetros, porque para dejarlo abierto, yo creo que se va a usar más que nada de esta forma, que es que las cuentas patrimoniales no se aperturen por centro de costo, sino solamente las de resultado. ¿Sí? Como más sentido eso en términos contables. Pero bueno, eso, como todavía no estamos seguros de cuál va a ser el uso más frecuente, lo dejamos como un parámetro en el cual uno puede elegir cuál es el comportamiento esperado para las cuentas patrimoniales. Es decir, yo tengo una factura a un proveedor, una factura de un proveedor. Eso tengo, va a gastos por un lado, cuenta de resultado, y también tengo un pasivo del proveedor. Bueno, si yo marco este check que se llama eh, contabilidad, que es agrupar cuentas patrimoniales por centro de costo, en el caso del pasivo no me lo va a abrir por centro de costo, solamente me va a abrir desde resultado, ¿no? De vuelta, si a alguno a esto le puede llegar a interesar, hablemos, porque seguramente tenemos que hacer una actualización del sistema. Y sí, seguro, no, porque es bastante nuevo. Y tenemos que ayudarlos a explicarles como yo quiero. Eh, Bien,
un repasito, les voy a robar unos minutos más, de contabilidad y stock, que es cuál es la relación y el cierre mensual no entendí. Es una no, el cierre mensual es un proceso en realidad, es eso que te decía, es la liquidación del impuesto IVA, generar los libros contables, ¿no? O poner decir, mira, no sé, yo el día 5 importo mis comprobantes, el día 6 hago, entonces, de una forma te estás poniendo como un límite para recibir facturas, el día 6 hago tal cosa, puedes armarte como es tu cierre de mes, ¿no? Contabilidad y stock. Le voy a hacer pasaje medio rápido, pero para esto que es, ¿cómo se relaciona la contabilidad con las operaciones de stock, ¿no? Por ejemplo, supongamos que tenemos un plan de cuentas muy sencillo, activo, pasivo, patrimonio neto, ingresos, egresos, que serían chiqui 0001, 002, 003, 4 y 5, ¿no? Yo tengo una factura de compra. Si la factura de compra es de mercadería, si la factura de compra es de un servicio, generalmente eso va a gasto o va como un egreso. Pero si es mercadería, lo que se hace habitualmente es activar esa compra. Y entonces, si yo compré, por ejemplo, 100 pesos en mercadería, tiene IVA, bueno, ¿cómo se me modifica mi plan de cuentas? Por un lado tengo en el activo 100 en mercaderías, tengo 21 de crédito fiscal de esa factura de compra y le debo a un proveedor 121, ¿no? Caso bien sencillo. Después tengo esta es la factura de compra, pero después tengo el remito de compra, que pueden venir juntos o no. El remito de compras en Shiki no modifica estados contables, es decir, no genera cientos el remito de compras propiamente dicho. Luego le pago al proveedor. Luego, puede ser, en este momento puede ser más adelante, sin distinto el orden, pero si yo le pago al proveedor del banco, ponele, bueno, del banco me salió el 121 y el pasivo pasó a ser cero porque yo no le debo más nada. Esto no tiene nada que ver con el stock. Después yo tengo un pedido, por ejemplo, ese pedido me hizo una factura y un remito de venta. El remito de venta hace un asiento que descuenta de mercaderías y va como egresos a costo de mercadería vendida. Una cuenta que vos tenés parametrizada en tu plan de cuenta seguramente. Es decir, esto lo que hace, esta forma de operar la de costo de mercadería vendida, es que difiere la erogación del egreso al momento de la venta. Es decir, cuando yo compro, lo activo. Cuando sale la mercadería, ahí recién es el egreso. Por último, el orden de vuelta. Sí, claro. Sí. Ni le voy a contestar verbalmente para que no quede registrada tu pregunta, pero sí. Exacto, sí, sí, totalmente. Bueno, y por último tenés la factura de venta. La factura tenés, bueno, yo la vendí al doble, por ejemplo, tengo deudores por venta eh, y después tendré un débito fiscal de 42. Bueno, esto no me modifica el stock en sí. Eh, si vos necesitas desactivar el asiento de remito de venta, lo que tenés que hacer es en parámetros, donde dice esta cuenta de costos de mercadería vendida, dejarla vacía. Y fijarte también que por las dudas no esté completado en ningún concepto, en ningún artículo. Eh, con eso ya no se genera más ese asiento. Bien, esto, ¿entendió, no? Yo tengo códigos de trabajo a medida, por ejemplo. Sí. No lo doy alta con... Sí, ok. Sí, igual acordate que el costo de mercadería vendida, igual, claro, el remito de compra no te hace ningún asiento. El que te hace el asiento es las facturas de compra. Ese es el que te hace el asiento. Claro,
Bueno, está bien. Sí, pero vos tenés un caso particular, Brian, que tenemos que ver. Yo sé que me estuvo comentando Romy. Hay que ver cómo resolvemos eso. Sí, sí, sí. Con la producción hay que ver cómo lo manejamos, cómo costeas eso. Sí, eso lo tenemos que ver. Eh, bueno, está el condensador de flujo que prometí más adelante. Y que no sepa que es un condensador de flujo, no pienso explicárselo. Este, hay algo que también que es bastante útil para lo que es consumo masivo, que es la posibilidad de agrupar asientos, ¿no? El agrupar asientos es un check que está en parámetros, que lo que te hace es, a ver, si yo hago un pedido, voy a tener el asiento de la factura, el asiento del remito, el asiento del recibo. Son 3 asientos por cada operación, ¿no? Por cada pedido, por ejemplo, por cada venta. Eso, si yo tengo miles de ventas por día, eh, mi contabilidad explota, no puedo imprimir el libro diario, se vuelve impracticable cuando tenés mucho volumen. Entonces existe un parámetro que es agrupar asientos, que lo que hace es, esos asientos se crean, pero después a la noche agarra todos los asientos del día y los agrupa, dándote un solo asiento por punto de venta con todo, ¿no? Básicamente es eso lo que hace. Eh, Es decir, te deja los asientos originales, te deja una referencia a qué asiento se agrupó, como para que uno pueda hacer una trazabilidad y llegar al dato transaccional, pero vos en términos contables podés verlo de forma agrupada. Entonces ahí tenés la posibilidad de imprimir, por ejemplo, el libro diario o mayores y que no se te rompa, ¿no? De vuelta, esto en casos de consumo masivo eh, es útil y en algunos casos es imprescindible. Eh, gracias, Juan, por estar. Gracias, igualmente. Buen fin de semana. Bueno, para el resto ya igual ya terminamos. Perdón que me pasé un poquito. Me queda un último slide. Esto repasar un poquito que hay como buenas prácticas. Está mal este slide, porque no son buenas prácticas contables, son buenas prácticas del uso contable, del módulo contable en Shiki, ¿no? Que una es esta, usar mis comprobantes ante el cierre. Eso te reduce diferencias, podés no perderte ningún comprobante, en términos de control, funciona bien eso. Eh, bueno, hay que generar el IVA digital y corregir errores si hay un tema, y yo lo metería acá, es eh, armarse un cronograma de cierre, ¿no? O sea, bueno, eso siempre que lo veo funciona bien. Es decir, bueno, yo tal día, hasta tal día recibo factura, hasta tal día proceso liga, tal día subo los TXT, o sea, tal día genero los TXT de prestación de retención, ¿no? En general funciona así, pero cuando más temprano no lo haces, si tienes algún problema, tenés más tiempo para corregirlo, ¿no? Eh, hay algo que se llama el bloqueo, eso lo vimos en la charla anterior de contabilidad, pero que es el bloqueo de fechas, que es, bueno, es muy común que los contadores digan, che, yo cerré tal mes, no me toques nada, no me toques este mes que ya está cerrado, ¿por qué me metiste en la factura de abril? Acuérdense que el bloqueo contable que claro, tal cual, el bloqueo contable que te dice, bueno, voy a poner una fecha, no voy a hacer ninguna operación, dejar de hacer ninguna operación en el sistema que te modifique lo que vos ya tenías cerrado. Y por último, usar, bueno, a los que les resulte útil, estado que les comentaba de centro de costo por contabilidad, o contabilidad por centro de costo, mejor dicho, y asientos agrupadores, ¿no? Eh, bueno, me pasé 9 minutos, disculpen. Pero creo que llegamos bastante bien. ¿Dudas, preguntas, insultos? Todo recibido. Sí, sí, tenemos que actualizar, digo. Ahí coordinemos con las chicas con atención para una actualización. No sé, ya no sé cuándo fue la última vez, pero en tu caso, pero sí, seguramente sí. Eh, bueno, bueno, gracias a todos, buen fin de semana y nos vemos bueno, gracias ahí, ProJob Group.
Nos vemos en un mes, que tenemos la de CRM, de ventas.